Buen día a todas y todos. Mi nombre es Fernando Helves y tengo el agrado de moderar esta mesa. Vengo en representación institucional del director de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, quien no pudo participar hoy, pero sí envió una carta a los organizadores y con su permiso, bueno, voy a pasar a leerla, es muy breve. Montevideo, 5 de septiembre de 2012, amigos de APU, CAINFO y GMS, una actividad en el exterior acordada meses atrás me impide participar de este debate. En verdad, lamento enormemente no poder estar. Como varios de ustedes saben, hace años que he venido planteando en diversos ámbitos la necesidad de contar con instrumentos de este tipo en nuestro país, haciendo notar el rezago que tenemos en este sentido. Creo firmemente que esa es la contracara imprescindible de muchos esfuerzos que venimos haciendo por el ensanchamiento de la libertad de expresión y la democratización de las comunicaciones. Necesitamos, como sociedad, mecanismos que permitan a los ciudadanos señalar y a los periodistas y los medios reconocer y corregir sus errores. Necesitamos construir una cultura ciudadana del derecho a contar con medios con fuerte responsabilidad social y para ello necesitamos construir una cultura de la responsabilidad social de los medios y los periodistas. Bienvenido entonces a este debate y felicitaciones para los organizadores. Sepan que, como siempre, contarán con el aporte que podamos realizar, aunque no pueda estar personalmente en esta instancia. Cordialmente, doctor Gabriel Kaplún, director, Ciencias de la Comunicación, Universidad de la República. Ahora sí, vamos a dar comienzo a la mesa. Los voy a ir presentando de a uno. Tendrán más o menos 10 o 12 minutos por bueno, el retraso que hemos venido teniendo y les iré avisando cuando les resten algunos minutos. Empezamos entonces con Darío Klein, es periodista independiente, reconocida trayectoria en el país y también a nivel internacional. Darío, bienvenido. ¿Qué, empiezo? Sí, sí. Ah. Pensé que ibas a presentar a todos. No, de uno. Bueno. Gracias. Gracias a todos los que vinieron. Lástima que no hay más gente de la que veo acá, aunque igual hay una buena concurrencia, pero creo que lamentablemente los periodistas no concurrimos a eventos en los que de los cuales podríamos salir siendo mejores periodistas. Hace unos años estábamos en la redacción de AFP, donde trabajé hasta el 2010, y recuerdo que se armó una discusión ética entre varios periodistas. Creo que estaba Daniel Superviel, estaba Pablo Fernández, estaba yo, y se armó una discusión, no recuerdo ahora exactamente cuál fue el tema, pero era de cómo estábamos tratando un tema, cómo lo estábamos manejando. Y empezamos a discutir a viva voz, ¿no? Y de pronto en el medio de la discusión, una chica, una periodista joven, lanzó un grito, dijo: ¡cállense! Esto es una redacción. Y me acuerdo, en ese momento que como quedamos todos medio choqueados. Creo que es una muestra de nuestros tiempos, esa reacción de esta periodista. Lamentablemente en las reacciones ya no se discute tanto como antes, y creo que es uno de los problemas que estamos teniendo como profesión, que reivindico y que tiene que ir mejorando cada vez más. En las reacciones se discute cada vez menos de periodismo, de calidad, de ética, de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Por eso le doy la bienvenida a esto que se está tratando de hacer, y por eso creo que es imprescindible que nos juntemos los periodistas para autorregularnos y para algún día tener algún decálogo, por lo menos, nuestros 10 mandamientos. En Uruguay ni siquiera, ya ni hablemos de código de ética, en Uruguay ni siquiera hay manuales de estilo. O sea, no sé, hay algunos medios que tienen algunas reglas no escritas, pero creo que tenemos que escribirlas, creo que tenemos que tener todos claros
qué se puede hacer y qué no. Y hay muchos temas acá que justamente por no discutir quedan en el limbo y terminamos los periodistas teniendo actitudes no es teniendo actitudes, participando de cosas que a mi juicio bordean la corrupción. Tiro acá algunos temas, digo, por ejemplo, el problema de los viajes al exterior. Los periodistas en Uruguay, los medios de comunicación, todos aceptan viajes de regalo de agencias gubernamentales, de instituciones de gobierno, de empresas privadas. Por ejemplo, y acá hay varios argentinos, les cuento que cuando todo el debate que hubo, el diferendo que hubo entre Uruguay y Argentina por el tema de Botnia, acá todos los medios mandaron periodistas pagados por Botnia a Finlandia a ver qué linda que era la planta de Botnia y a informar en los informativos de cómo el agua salía transparente de las plantas finlandesas. Y no creo que esté mal haber ido, pues creo que está mal haber ido pagados por Botnia. Y eso... esas cosas pasan y no se discuten, y creo que hay que discutirlas. Creo que son cosas que que los periodistas tenemos que reflexionar, ¿no? Y que yo sepa, capaz que me equivoco, no hubo ningún medio, no hubo ni un solo medio que mandara a un periodista a Finlandia o a Chile, donde también hay varias papeleras con la misma tecnología, a ver cómo funcionan de manera independiente, a entrevistar a gente a favor, gente en contra, a los vecinos, no vi eso, capaz que puedo estar equivocado. Otros temas, los regalos, los periodistas recibimos regalos de empresas privadas, de empresas públicas. Creo que, por ejemplo, Búsqueda tiene una política de que los regalos se los quedan las autoridades del semanario y después no sé si se sortean o qué hacen, pero creo que es un tema que tenemos que discutir. Podemos recibir los periodistas regalos de nuestras fuentes, de las personas que después tenemos que cubrir, y hasta qué monto. Digo, es algo que se discute a nivel gubernamental, si el presidente puede recibir regalos o no. Bueno, creo que los periodistas son cosas que tenemos que discutir también. Los límites de las relaciones con la fuente, los conflictos de intereses que a veces nos genera una relación demasiado estrecha con la fuente, las invitaciones a comer. No hay reglas escritas. Digo, yo he trabajado en medios internacionales donde todo eso está estipulado por escrito, por ejemplo. Digo, yo personalmente no puedo aceptar ningún tipo de invitación, ni viajes, ni en cuanto a periodista de CNN, ni siquiera puedo aceptar una invitación a comer. O sea, si me invitan a comer tengo que pagarla, y muchas veces he ofendido algunas fuentes porque tienen derecho a sentirse ofendidos, que te invitan a comer y vos le decís, no, mire, no puedo aceptar la invitación. O te quieren dar un regalo después que hiciste una nota. Es un tema. El tema de los periodistas haciendo publicidad. Acá está Gerardo, lo hace. Yo creo que es un tema que no hemos discutido en Uruguay. En un país donde hay muy pocas estrellas, donde hay muy pocas farándulas, si se quiere, los periodistas han de alguna manera llenado un vacío haciendo avisos publicitarios de distintas instituciones. Yo personalmente creo que no deberían, pero en todo caso es otro tema que no está escrito, que no lo hemos discutido. O hasta qué punto, qué tipo de instituciones se puede hacer publicidad, qué tipo de instituciones no. Aparte, yo personalmente, hay periodistas y periodistas, pero creo que específicamente el presentador o los presentadores de los informativos tienen una investidura, si se quiere, que va más allá de su nombre como periodista. Es decir, creo que cuando Aldo Silva se sienta a presentar el noticiero de Canal 12,
estoy poniendo un ejemplo cualquiera en realidad, o Traverso, el del 10, no es Jorge Traverso y no es solo Aldo Silva, es el presentador del noticiero central de está representando a todos los que estuvieron antes, ¿no? A Never, a todos los que estuvieron antes. Así como el presidente, cuando es presidente, no habla, debería tener en cuenta que no habla por sí mismo, sino que está representando una investidura, está representando el Estado. Bueno, creo que el presentador del informativo central está representando la cara del canal, ya no solo del noticiero. El uso del engaño para conseguir información, las cámaras ocultas, el off the record, los límites del off the record, hasta dónde hay que respetarlo. Acá, por ejemplo, tuvimos la experiencia de lo que pasó con Valle y Bloomberg, etcétera, donde hay como reglas no escritas entre periodistas y políticos, y resultó que vinieron unos periodistas argentinos y no las conocían y hicieron lo que les pareció, que yo creo que en cierto sentido estuvo bien lo que hicieron, pero nuestros políticos a veces también dan por sentada determinadas cosas que si estuvieran expresadas por escrito sería más fácil. El plagio. Acá el citar las fuentes no es una costumbre, no es siempre una costumbre que se respete, y muchísimas veces tenemos, y más en esta era de internet, vemos que material nuestro aparece por ahí sin citar la fuente. Creo que, de hecho, creo que es algo en lo que hemos mejorado muchísimo, pero creo que todavía hay grandes problemas. Los publicities, las noticias disfrazadas de publicidad, mejor dicho, la publicidad disfrazada de noticia, los avisos vendidos por el sector comercial de los medios que se meten en los informativos a modo de noticia. En algunos informativos está la sección empresarial, donde está claramente diferenciado, pero muchas veces, y sabemos, los anunciantes presionan para que eso salga dentro del noticiero. Y el problema es que muchas veces los anunciantes son entes públicos, por ejemplo. Antel. Digo, Antel, si no le vas a cubrir una conferencia de prensa, se enoja mucho. Y Antel es uno de los principales anunciantes. ¿Ya está? Me queda un montón, ¿vale? Bueno, es uno de los principales anunciantes y es un problema no ir a cubrir una conferencia de prensa de Antel. Ahora, ¿siempre es información lo que tiene para decir Antel? No siempre es información, no siempre es relevante. Bueno, el tema de la privacidad y por último el tema de las presiones empresariales y de las presiones políticas, ¿no? Me dio gracia que yo estoy presentado ahí como periodista independiente, cuando en realidad debería ser periodista independiente debería ser lo mismo, y aparte, pero creo que un poco redondeo con esto, pero en realidad tenía más cosas. Lo que tenemos que tener en cuenta los periodistas es que ser independientes no es un derecho, o sea, no es un derecho nuestro, es una obligación y es un derecho de la ciudadanía que lo seamos. Entonces, eso implica, implica trabajar bien, trabajar con calidad. No tenemos que tenerle miedo a la palabra responsabilidad. Me da miedo a veces ver esa palabra en boca de políticos, porque me da la impresión que a veces no entienden lo mismo, por responsabilidad, lo mismo que entendemos nosotros. Y creo que por eso mismo, para evitar que nos regulen de afuera, tenemos que nosotros poner nuestras reglas de juego, y tenemos que ser valientes al hacerlo. Creo que el poder político, el poder empresarial, no puede pretender controlar al periodismo, que debería ser un verdadero contrapoder, pero a la vez creo que el perro guardián de la sociedad, como debería ser el periodismo, no puede convertirse en una especie de Rottweiler desbocado. O sea, tenemos que nosotros mismos tener nuestras reglas para cumplir bien esa función de perro guardián de las instituciones. Bueno, por ahí la dejo, después seguimos. Gracias, Darío. Ahora
le doy la palabra a Gerardo Sotelo, también periodista reconocido, trabajado en diversos medios de comunicación. Bienvenido, Gerardo. Bueno, muchas gracias. Pilar Tejero insistió en que viniera, me había invitado a la mesa de Mercedes, pero no podía ir por razones familiares y me encajó acá, por eso no estoy anunciado. Pero participo con muchísimo gusto, básicamente para compartir mis lecturas de estos días, que accidentalmente tienen que ver con dos libros que se refieren de algún modo a estos temas. Así que lo que voy a compartir son las viejas preocupaciones de un periodista de 30 años y las nuevas lecturas. Uno es La civilización del espectáculo, de Mario Vargas Llosa, ese está a la venta acá, y otro es un libro de dos autores estadounidenses que quizás muchos de ustedes conozcan, que son Bill Kovach y Tom Rosenthal, que alguna vez escribieron Los elementos del periodismo, que es un libro fundamental. Ahí hay un endecálogo, es decir, son 11 reglas, que es lo más parecido a la Biblia que yo he conocido en materia periodística. Así que, pero este libro nuevo ya empieza con un título inquietante, Blur se llama, pero ¿cómo saber qué es verdad en la era de la información sobrecargada? ¿No? Eso más o menos la traducción al español. Y bueno, un poco cruzando esas dos lecturas y con el título de esta charla, ¿no? Periodismo de calidad y ética profesional. En definitiva, ¿qué es el periodismo de calidad? ¿Cuáles son los indicadores de calidad de una tarea periodística? ¿Cuál es el código que rige su ética? ¿Y qué relación hay entre una cosa y la otra? En un mundo que está cambiando de una manera bastante dramática. No es la primera vez que la humanidad tiene un cambio tan revolucionario, si se quiere, pero probablemente sea la primera vez que la humanidad lo procesa de una manera tan acelerada en el marco de una generación, incluso en menos tiempo, y que es consciente de que está expuesta a un cambio y que además es un cambio que nadie programó, creo que nadie controla y sobre todo nadie sabe para dónde va a salir. No está regido por una utopía, no está regido por un deseo elaborado en una oficina, en un ámbito reservado para 4 líderes, ¿verdad? Si pensamos en los elementos de la calidad periodística, vemos cómo se han mantenido durante miles de años las mismas exigencias, o sea, lo mismo que le exigimos, lo que le exige el público a los periodistas hoy, se lo exigían los aldeanos hace 5.000 años o 4.000 años a aquellas personas que iban de un pueblo al otro por las razones que fueran y que venían con noticias. Le exigían que fueran veraces, que dijeran la verdad, que fueran rápidos, es decir, que la información que trajeran fuera inmediata, es decir, no podían llegar con una noticia de 2 o 3 años atrás. Eso era básicamente que fueran confiables y que las noticias que traía fueran pertinentes, es decir, si del otro lado de la montaña había habido una peste, se había perdido la cosecha de arroz, o el jefe de la tribu quería casar a su hija con algún otro jefe tribal, todo eso tenía que ser verdad, tenía que llegar en tiempo, en forma, y tenía que ser noticias pertinentes, no banalidades. Eso porque las noticias eran extremadamente escasas y eran extremadamente relevantes, justamente por la distancia y por la imposibilidad de tener contactos personales muy fluidos, ¿no? Ahora, esto que duró durante tantos miles de años hasta las modernas expresiones de los medios de comunicación, en algún modo está siendo cuestionado por las nuevas tecnologías. Digamos, en todo caso, lo que pasó fue que se volvió más compleja la secuencia que separa a los hechos y a sus protagonistas de los destinatarios de las noticias y de la construcción de la versión sobre esos hechos. Los medios modernos complejizaron, aunque mantuvieron la sustancia, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién fue protagonista? Y qué tiene que ver eso con mi experiencia, ¿no? Ahora, también vivimos en una sociedad singular. Karl Popper decía en La sociedad abierta y sus enemigos que quizás la sociedad contemporánea todavía no se haya recuperado de esa
experiencia traumática, de esa conmoción que significó el pasaje de las sociedades tribales, más o menos cerradas, a las sociedades abiertas contemporáneas, abiertas desde el punto de vista, digamos, de los contactos, de los encuentros interpersonales, acelerados por los medios de comunicación, fundamentalmente a partir del siglo XIX, a partir de la Revolución Industrial, pero también abierta desde el punto de vista institucional, democrático, de las costumbres, ¿verdad? Quizás estemos cerrando un ciclo de 2 siglos y asomándonos a una nueva forma de sociedad. Una forma de ver ese cambio dramático es la sociedad que pasa del mundo de la fe, donde la creencia regía todas las experiencias humanas, a un mundo de los hechos y de las evidencias, y esto tiene mucho que ver con nuestro trabajo. Hoy tenemos mucha más información, pero no necesariamente más conocimiento, en términos relativos al conocimiento que se genera. Y la tendencia no es al desarrollo de las facultades críticas, como planteaba el paradigma positivista tradicional, digamos, de juzgar críticamente hechos que se vuelven más o menos evidentes por la demostración científica, sino más bien a la anulación de toda jerarquía intelectual. Es más, a la anulación de toda, digamos, o la tendencia a no favorecer la experiencia crítica, o la crítica de cualquier hecho social. Veamos más o menos por qué. O sea que vivimos en la era de la información, de la interconexión, eso es algo por todos sabidos, pero ahí aparece un elemento nuevo, un nuevo tipo de consumidor, no necesariamente más exigente desde el punto de vista de la calidad, pero sí de sentir que puede satisfacer su curiosidad sin límites. Es decir, es como que se aplanan los deseos, las distancias, todo podemos satisfacerlo ahora, en este momento y en esta única pantalla, ¿no? También estamos asistiendo a lo que, bueno, Vargas Llosa llama la civilización del espectáculo, citando a Guy Debord, que era un filósofo francés que a fines de la década del 60 hablaba ya de la sociedad del espectáculo. De alguna manera, bueno, asistimos a la derrota del viejo paradigma de la cultura burguesa y elitista y jerárquica, que fue sustituida por lo que se conoció a partir de la década de 60 como la contracultura, de la cual muchos participamos y promovimos y alentamos fervientemente, y que tuvo un sentido democratizador que hoy ya nadie discute, pero también tuvo de alguna manera un sentido aplanador de un orden jerárquico para, por ejemplo, establecer una crítica sobre una obra de arte, ¿verdad? Al ampliarse el proceso democratizador, por lo menos en Occidente, tanto en el acceso a la alfabetización como a los bienes y a los servicios básicos, el ser humano devenido en ciudadano y en consumidor en una república de iguales, accede a los bienes culturales de manera creciente, también siente y tiene herramientas como para expresarse él mismo, y termina derribando la cultura de élite, que era la cultura tradicional. Las élites dominaban la alta cultura, los pueblos tenían una especie de folclore de menor jerarquía, y nadie confundía una cosa con la otra, ¿verdad? Bueno, eso desapareció, literalmente. Con él se liquidó cualquier parámetro o referencia jerárquica, estética, crítica, científica. La diferencia pasa también por la pretensión de trascendencia. La cultura tradicional tenía una pretensión de trascendencia en el tiempo, y a la aceptación de lo efímero, de lo pasajero, de las creaciones de la cultura de masa, donde la producción masiva, industrializada y el éxito comercial pasan a ser un elemento prácticamente excluyente, ¿no? Eso lo vemos en toda la cultura de masas, no solo en los productos periodísticos, pero también en los productos artísticos, ¿no? En la era de la información, las tensiones al sistema tradicional de medios, además, es decir, a un sistema que de alguna manera hace converger el interés de los dueños de los medios, de los anunciantes, de los gobernantes, de los periodistas, de los actores sociales,
entra en tensión a raíz de las nuevas tecnologías, ¿no? Kovács y Rosenthal, por ejemplo, lo sintetizan o lo plantean de la siguiente manera, ¿no? Para empezar, hay una dislocación de un sistema que era o tendía a ser virtuoso, es decir, en los medios convergían el interés de los anunciantes con el interés de el beneficio cívico del periodismo. Los anunciantes precisaban a los medios y los medios precisaban a los anunciantes, y la población se beneficiaba, cuando las cosas salían bien, de ese intercambio. Hoy en día la tendencia es centrífuga. Los medios, los anunciantes necesitan cada vez menos a los medios, y los medios, o los medios periodísticos, divorciados de ese soporte comercial, se encuentran ante la perspectiva de generar la industria de los medios de comunicación un nuevo modelo de negocios. Es decir, el problema no es, por ejemplo, la investigación de estos dos periodistas se encuentra que las audiencias de los informativos de televisión en Estados Unidos han caído a la mitad de las grandes cadenas informativas de televisión. Han caído a la mitad en lo que va del siglo XXI. Pero ¿dónde fueron a dar esos espectadores? Fueron a dar a Internet. El problema es que lo que era muy fácil de monetizar en la televisión, en los medios tradicionales, la televisión y la radio, ya no es tan sencillo de hacerlo en Internet. De paso se perdieron la tercera parte de los puestos de trabajo en los medios de comunicación. Esto es lo que está ocurriendo en términos generales. En Estados Unidos, ellos no señalan de dónde salen los datos, pero podemos pensar que es un modelo que tiende a replicarse en otras partes del mundo, ¿no? Las empresas y organizaciones públicas o privadas pueden desarrollar y desarrollan sus propios medios. Y finalmente, la metáfora del siglo XX, del periodista y los medios como el gatekeeper, el perro guardián, decía Darío, el portero, es decir, el que controla qué información circula y cuál no, tiende a desaparecer, ¿no? Ya no tiene tanta fuerza porque cualquiera puede tener un medio. De hecho, un perfil en Facebook, una cuenta de Twitter, de alguna manera es en sí mismo un medio de comunicación. Para redondear, porque ya me han hecho señas de que vaya terminando, tenía por allí un párrafo que quería leerles de lo que plantean estos periodistas. ¿Cómo lidiar con la sensación de caos, que es la sensación en la que vivimos? Particularmente eso se manifiesta en los medios digitales. ¿Cómo lidiar con la sensación de caos, o lo que es peor, con el sentimiento de que la verdad se está volviendo irrelevante? La espectacularización de la noticia y básicamente la fragmentación, la pulverización de todo desarrollo simétrico según la jerarquía que se da en la pantalla de Internet, tiende a difuminar lo que es más importante. Según estos autores, la verdad puede terminar siendo víctima del prejuicio o del poder de aquellos cuya retórica sea más fuerte o más simple, o cuyo marketing sea más inteligente, y allí proponen un camino que llaman el saber escéptico, ¿no? Y que tiene que ver de vuelta con algunos elementos que conocemos, que es la exigencia de un público más crítico, de una actitud mucho más comprometida con la reconstrucción con la construcción de la noticia basada en los elementos que tradicionalmente debieron identificar el periodismo. Pero bueno, digamos, toda esta cháchara tiene que ver con los desafíos de los nuevos medios, que ciertamente están generando no solo un desafío en los modelos de negocio de las empresas, sino también en el ejercicio periodístico, ¿no? Y bueno, me quedan algunos elementos a los cuales quería hacer referencia, que había citado Darío Klein, pero probablemente tengamos tiempo de comenzarlo después. Uno solo con respecto a lo de Bosnia, a los periodistas que viajaron financiados por Bosnia. Recuerdo una crónica que salió en Página 12, un diario alineado con el gobierno argentino, contrario a la instalación de la planta de Bosnia, y el cronista, que fue financiado por Bosnia, estuvo con todos los demás, y vio cómo un finlandés se tiraba al agua al lado de la salida de la planta de celulosa, en un río, presumo,
Entonces decía el periodista, una de dos, o se trata de una escena similar a la de Truman Show, me construyeron todo esto para inducirme a mí a pensar que este hombre no le va a pasar nada, o bien esta planta no contamina. Y hace unos meses, el año pasado, fui al programa de la Teletón y terminé cenando en un balneario que hay en Fray Ventos, que está exactamente enfrente de la planta de Bondia, y me acordé de esa crónica y le pregunto a la gente del parador, discúlpeme, ahí hay una playa, pero era de noche. Dice, sí, claro, y la gente se baña ahí, y me mira y dice, sí, se baña, pero está la planta de celulosa enfrente. Y sí, pero nunca, nada, ni una otitis, nada. Entonces, resumiendo, finalmente lo que ocurrió fue que fue un periodista, quizás con la tendencia a hablar críticamente, y se encontró lealmente con lo que él entendió que era la verdad, y dijo, bueno, en fin, yo acá tengo una evidencia de que quizás esta planta no contamine tan severamente como para afectar la vida humana, a pesar de que fue financiado por Bondia, pero que sus patrones hubieran preferido una versión diferente. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Le doy la palabra ahora entonces a Rosario Touriño, también periodista, específicamente se desempeña actualmente en el semanario Brecha. Bienvenida, Rosario. Bueno, muchas gracias por la invitación. Darío señaló un montón de problemas que existen en las redacciones o en los estudios, imagino yo, ¿no? Un poco mi experiencia es más en el periodismo escrito o en el periodismo en papel, ¿no? Que está en esta etapa tan particular, pero que bueno, existe y trata de reconvertirse en este mundo con tantos nuevas formas de tecnología, ¿no? Yo creo que, sinceramente, bueno, yo ahora hace 5 años que estoy en el semanario Brecha, pero trabajé en otros medios con líneas muy diferentes, ideológicas, podríamos decir. Y quizás en algunos de esos medios yo tuve la sensación de que las redacciones son un verdadero campo minado, donde todos los días la cantidad de circunstancias, de episodios que involucran lo ético que tenés que resolver es acalambrante realmente, es acalambrante, y no hay minutos de calma como para decir ¿qué estamos haciendo? O ¿hacia dónde vamos? Siquiera se problematiza las situaciones, es como que hay un automatismo, sobre todo en los diarios, ¿no? En los que tienen esa frecuencia diaria, donde muchas veces se trabaja realmente como autómatas o como robots, y donde el solo hecho de problematizarse alguna de estas situaciones, a uno lo miran como si fuera, no sé, como que viniera del planeta Marte realmente, ¿no? Es como, ¿pero de qué estás hablando? O andá a cubrir y punto, ¿no? Digo, esto es así, a mí me pasó innumerables veces, y bueno, creo que da cuenta un poco de la situación o el punto de partida en el que estamos en estos temas. Por ejemplo, lograr que se publique una errata en un diario de Montevideo, algo tan básico que debería ser, ni siquiera debería llevar 2 segundos publicar una errata, y sin embargo, por ejemplo, es como que reconocer un error en un diario fuera comprometer la calidad, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y sin embargo uno tenía que estar atrás del editor, acordate de la errata, y salía de repente 5 días después. Ese quizás sea un ejemplo así de los más básicos que uno puede plantear como punto de partida para todo lo demás que podemos llegar a problematizarnos, ¿no? Yo veía que un poco en algunos de los códigos o de los manuales que andan por allí está el tema de el derecho a no firmar u objeción de conciencia. Eso es algo que hoy en día casi en algunos medios es muy difícil de plantear también, ¿no? Hay medios de Uruguay que obligan a los periodistas a firmar las notas, o que realmente extraen un poco esa firma después de un trabajo tremendo de donde uno tiene que enojarse y todas esas cosas desagradables. Y eso creo que es un derecho fundamental del periodista, porque uno encuentra que la titulación, en la mayoría de las veces, no es responsabilidad de uno. El tema del trabajo de tapa, donde realmente a veces, a mí me han titulado notas en el sentido contrario de
del contenido que estaba adentro, ¿no? Y yo después hablaba con mis fuentes y dejaba explícita todas esas manos que intervenían en ese proceso, ¿no? Bueno, Darío mencionó el tema de los publicity, que cada vez vemos más frente a una torta publicitaria que, bueno, que es cada vez más reducida, pero que de todas maneras no debería llevar a involucrar a los periodistas en la confección de publicities, los regalos, los viajes. Y en realidad, o sea, creo que los periodistas en este momento estamos en una sensación de orfandad, ¿no? Donde no sabemos en qué ámbitos plantear estas circunstancias. Digo, yo debo decir que no me pasa en el semanario Brecha, donde estamos en estado de debate permanente, ¿no? Y donde estas cosas realmente las hablamos todos los días y las problematizamos, pero realmente en otras redacciones, en el interior de otras redacciones, hay una sensación de soledad muy fuerte para el periodista, para tener ámbitos donde plantear y para que se desdramatice también un poco la situación del error periodístico. Es decir, es una profesión como cualquier otra. Yo recuerdo que a mí les encantaba que hiciera notas sobre mala praxis médica, ¿no? Hasta que yo en determinado momento dije, pero ¿qué pasa con la mala praxis médica? O sea, ¿queremos dinamitar a todo el sistema médico nacional? ¿Y por qué no hablamos de la mala praxis policial, que creo que debe ser muy importante, o de la mala praxis de los arquitectos que hacen un edificio, colocan malos cimientos y se derrumba? Y bueno, quizás porque los médicos de alguna manera tienen un código ético y porque los médicos lidian un poco con la vida humana, ellos han trabajado el tema del error médico y ellos dicen que el error médico hay que desdramatizarlo, hay que estudiarlo, hay que saber por qué se produce, para identificar en la cadena de producción, por decirlo de una manera, cómo se origina, ¿no? Y bueno, creo que los periodistas también tendríamos que empezar a tratar lo que es la mala praxis periodística. Creo que es una forma de empezar a identificar esas cuestiones y a que podamos discutir en las redacciones cuándo estuvimos bien, más o menos, o cuándo estuvimos mal. Y bueno, en relación un poco a avanzar en una serie, en un decálogo, en una serie de principios elementales, yo creo que es inevitable. Me parece que no sé cuál será el ámbito más adecuado, pero me parece que hay que empezar por lo menos a consensuar algunos valores básicos. En el semanario Brecha ahora estamos trabajando en una especie de decálogo que de alguna manera pone en papel lo que más o menos nosotros tenemos implícito, ¿no? El tema de ser un semanario de izquierda independiente, de todo poder político o instituciones empresariales, políticas o financieras, creo que dice, que trate de hacer un periodismo con mirada amplia, rica y no dogmática. Bueno, estamos tratando un poquito de poner en papel esas reglas básicas. También, por ejemplo, una cosa es que supuestamente no tenemos que tener influencia de algún interés externo, ni formar parte de campañas, ¿no? Salvo cuando el colectivo acorde a apoyar alguna causa, y bueno, eso es evidente en el caso de Brecha con la ley de caducidad, y por ejemplo ahora comenzamos una campaña contra la violencia doméstica, ¿no? Pero bueno, yo creo que APU está muy bien que empiece a trabajar estos temas y que también a la interna de cada medio también se empiecen a confeccionar un poco esta serie de reglas básicas. Con el tema de la publicidad, por ejemplo, Brecha está transitando hacia ser un medio cooperativo, entonces de donde los periodistas somos medios, nos tenemos que encargar de la gestión empresarial, por decirlo de alguna manera, y eso también hace que nosotros tengamos que ver, bueno, el periodista va a hablar de temas comerciales, bueno, no, hay que generar una comisión especializada en ese tema, porque si vos escribís y a la vez vas a intervenir en esos procesos, tenemos ese problema, ¿no? De que somos periodistas y somos medios, somos dueños del propio medio en el que trabajamos, ¿no? Bueno, yo creo que por acá más o menos están las claves del asunto. Gracias, Rosario. Y bueno, para cerrar la mesa, le cedo la palabra a Soledad Platero, quien se desempeña actualmente como defensora del lector de La Diaria. Bienvenida, Soledad. Hola. Bueno, muchas gracias. Yo estoy acá efectivamente como
porque ocupo ese rol de defensora de los lectores de la diaria que antes, el año pasado, lo hizo Darío. Este año lo hice yo. Por primera vez fue a elección el defensor de lectores y terminé ganando yo, creo que con 100 votos en 7.000 lectores que tiene la diaria, lo que también habla de que no es un tema que a los lectores de la diaria les preocupara lo suficiente como para volcarse masivamente, ¿no?, a votar. Tenemos poco tiempo, así que voy a tratar de centrarme en esa tarea, si bien yo cumplo también funciones en otros medios. Yo trabajo para El País y trabajo para UIPRES, y hago distintas, en cada uno de mis 3 trabajos tengo funciones muy distintas. En la diaria soy defensora del lector, en UIPRES soy periodista y columnista de opinión, y en El País trabajo en El País Cultural como crítica desde hace 15 años, que es una tarea completamente distinta. Me voy a centrar en lo de la diaria. Lo primero que tengo que decir es que es una situación un poco extraña, por lo menos para mí, la de defensora de lectores. En primer lugar, yo trabajo desde mi casa, recibo mensajes que me mandan los lectores por correo electrónico o por un contestador telefónico, y no estoy en la redacción. Entonces, si bien puedo presumir, porque he estado en otras redacciones, cómo se debaten las cosas, la cuestión es que yo no estoy en el día a día de la redacción. Por lo tanto, no formo parte del colectivo de la diaria, no puedo hablar en nombre de la diaria, y tampoco, digamos, y aunque soy lectora, suscriptora y ahora defensora de los lectores son una entelequia difusa. No sé hasta qué punto es posible decir que uno habla en nombre de los lectores. Y me he encontrado con el problema, con un problema para ejercer esta función, que es el de la dificultad que tienen, en primer lugar, los lectores para distinguir los distintos registros discursivos que aparecen en los medios en general. Y que es un problema grave que veo que se acentúa con el paso del tiempo, a medida que van ocurriendo estos desplazamientos. Primero, que se pierde un poco esa cultura de búsqueda del sentido, creo que todos ya lo han mencionado, la pérdida de cultura crítica en general a nivel social, la exigencia y la valoración de lo crítico como un bien, no solo en la profesión periodística, sino en los ciudadanos. Y se pierde la pretensión del sentido unificador de la información. No es solo que se pierde de hecho, sino que se pierde su valoración. Y me doy cuenta que los lectores tienen, en este escenario en el que las cosas ocupan unas en lugar de otras, por ejemplo, ahora es muy difícil distinguir la información periodística de los publicities, como estaban diciendo, del infotainment, que es cada vez más, cuando hay periodísticos en la televisión, no son periodísticos realmente, sino que son o talk shows o infotainment directamente, y de las áreas de comunicación profesional, institucional, que tienen ahora ya las empresas, tanto las empresas privadas como las instituciones del Estado. Todos esos lugares son cubiertos por profesionales de la comunicación, y hay como una gran confusión respecto a dónde empieza y dónde termina la tarea periodística efectivamente. Y me doy cuenta que ocurre mucho con los lectores, además de esa confusión que es general del sistema, que al lector le cuesta distinguir los registros, la diferencia entre una editorial, una columna de opinión, una nota informativa, una crítica de un espectáculo, y se comunica. La mayoría, hay que tener en cuenta, por cierto, que los lectores que se comunican presumiblemente son los que tienen mucho tiempo libre, los que tienen una edad avanzada y por lo tanto una cultura de mandar cartas al editor, todos esos factores, ¿verdad? No estoy diciendo que es la masa general de lectores, pero los que se comunican con el defensor del lector, por lo menos lo que me viene pasando a mí, en general tienen dificultades para distinguir esos registros, y por lo tanto hay un gran problema, creo, de pertinencia de los temas que plantean. Y otra cosa que he venido observando es que hay una tendencia cada vez mayor a que el lector crea que el medio en el que confía es como su Twitter personal, tiene que expresar las necesidades
y las opiniones que en el instante él está teniendo. Yo recibo muchas veces cartas indignadísimas de lectores que además me amenazan a mí con borrarse de la suscripción, algo con lo que yo no tengo nada que ver, porque un columnista de opinión habló de un tema y no habló de otro. Y es difícil defender a un lector que no entendió que, bueno, el columnista que opinó con su nombre, con su firma, estaba hablando de A y no de B, o que eventualmente puede tener una perspectiva distinta de la que tiene el lector. Creo que toda esta posibilidad enorme que nos da la tecnología de estar comunicados, de expresarnos, de votar en forma electrónica, de que no haya un riesgo asociado a esas intervenciones, porque yo puedo votar, decir cualquier cosa, tuitear, compartir, escrachar por Facebook, hacer cualquier cosa sin pagar ningún costo. Yo ciudadano, digo, yo lector, no yo periodista. Entonces, de algún modo hay como una fantasía del lector de que está entre sus derechos reclamar que los medios de comunicación representen cualquier antojo, cualquier urgencia, cualquier necesidad que el lector tiene en ese momento. Y yo creo que la defensoría de lector, la existencia de una figura como el defensor de lectores, de por sí es un síntoma de que algo está mal. De pronto no está bien que sea yo quien lo dice, pero creo que es un síntoma de que el lector está siendo cada vez más infantilizado y acepta esa situación y acepta que tercerizar su preocupación, digamos. Y un defensor de lectores nunca va a sustituir la capacidad crítica del lector, nunca. No tiene sentido, aunque yo estuviera armada defendiendo cada uno de los planteamientos que los lectores hacen, no tendría ninguna utilidad de eso si el lector no tiene la capacidad crítica y sobre todo la vocación, la exigencia, el interés de discernir cuando le están dando una opinión, cuando una información es sesgada, a quién responde. Hablaba, creo que fue Sempol que mencionaba la relación entre los medios y los partidos, que está como invisibilizada. Y creo que más grave que la invisibilización del vínculo entre los medios y los partidos políticos es la invisibilización del vínculo entre los medios y los intereses económicos, que son cada vez más los intereses de poder que hay en la sociedad, porque yo diría que hasta los partidos y el área profesional de la política tiene que ver, está vinculada de maneras no virtuosas con el poder económico. Esa invisibilización me parece que es todavía más grave, que no esté claro y que se caiga, por lo tanto, en una cultura de la sospecha. Todo lo que dicen los medios es mentiroso o es pasible de ser sospechado porque tienen avisadores, porque una serie de cosas. Creo que es una preocupación central que deberíamos tener los que ejercemos la función de periodistas es la pregunta que hacía, creo que era Restrepo en alguno de los materiales que estuve viendo, si estamos formando consumidores o ciudadanos. Creo que un riesgo de la función de la Defensoría de Lectores es, por un lado, si hubiera un código, digamos, escrito, el de tener una actitud burocrática en relación a ese código. Bueno, acá efectivamente en la página 6 no se respetó la norma 7 y por lo tanto el lector tiene razón, adiós. Ese riesgo, el de la burocratización, es uno importante. Y el riesgo también de transformarse en una especie de mostrador de quejas del consumidor. Creo que el peligro de que el lector se transforme en consumidor y no en ciudadano, es el más grave de todos y esa debería ser la preocupación de los periodistas. Combatir la tendencia que no ocurre solo en relación a los medios, sino que ocurre a nivel de lo social, que tiene que ver con la despolitización, con la pérdida de prestigio de lo político y de lo crítico, con la pérdida de prestigio hasta del sentido, digamos, como interés trascendente del ser humano. La transformación en una especie de defensa del consumidor me parece que es
es un peligro importante. El periodista debería estar muy ocupado con ese asunto, que creo que en todo este sistema tan confuso en el que las fronteras de los registros discursivos están tan mezcladas, todo es muy resbaladizo. Hay sitios en internet que se llaman escuela de periodismo, clases de periodismo y cosas así, que entre otras cosas enseñan la importancia de que el periodista conozca el plan de negocios de la empresa. A ver, a mí me parece que es básico, que es como el ABC de algo errado. Pues está bien que lo conozca, pero un periodista no debería nunca, a menos que cambiemos nuestra idea, y eso puede ocurrir, que redefinamos la profesión. Pero el periodista no debería hacerse cargo del plan de negocios de la empresa, en ningún sentido. Sin embargo, ya estoy terminando, está bárbaro. Ese tipo de problemas creo que surgen también en los lugares donde se forman los periodistas, que toda esta confusión que yo digo entre las áreas de comunicación institucional, los publicities, la publicidad encubierta, el infotainment, todo eso conspira para que se pierda de vista qué es efectivamente qué quiere ser un periodista, para qué sirven los periodistas, qué es lo que estamos construyendo. En fin, se me termina el tiempo, tengo muchas más preguntas que respuestas, así que espero que esto siga cuando ustedes intervengan. Muchas gracias. Gracias, Soledad. Ahora abrimos un espacio para preguntas. Le voy a pedir dos cosas. En primer lugar, que se presenten, nombre y, bueno, medio, institución o organización a la que pertenecen. Y después, si son preguntas, que sean concretas, concisas, y si va dirigida a alguno de los panelistas en particular. Y si son reflexiones, también lo más breve posible. Sí. Como quieran, no, si es puntual, así que lo puedo responder enseguida, a menos que prefieran. Yo escribo una columna o dos columnas al mes en la que más o menos le doy trámite a lo que ha ido surgiendo. Esa columna tiene alrededor de no me han puesto un límite, digamos. Tiene alrededor de 5.000 caracteres, puede tener un poco más, un poco menos. Hay que tener en cuenta que la diaria tiene 16 páginas, sale de lunes a viernes, o sea, sale 5 días a la semana y tiene 16 páginas, es muy pequeño, cuenta con poco espacio. Seguramente si yo escribiera más, tal vez hasta 3 columnas mensuales o 4 tal vez me tolerarían, pero tampoco hay tantos lectores que presenten cosas pertinentes, porque también ese es el asunto. No he tenido limitaciones demasiado notorias. ¿Qué tal? Buenos días, soy Walter Pernas, periodista del semanario Brecha, de Sabuesos, y hago una columna en Radio Uruguay, entre otras cosas. El multiempleo es uno de los temas que deberíamos tratar también en base a la situación que nos genera a todos los periodistas. Muchas veces complicaciones desde el punto de vista ético algunas. Pero aprovechando que tenemos a Gerardo y a Darío, que son grandes conocedores del tema televisión, me gustaría introducir un tema del cual todos debatimos hace algunas semanas y que tiene que ver con la utilización de imágenes que,
entran en una tensión allí entre el derecho a poder informar y el deber de informar, y el derecho de las personas a que sea respetada su intimidad. Hablo puntualmente de las imágenes que vimos todos de la muerte del trabajador de la pasiva, donde, bueno, efectivamente había una cámara que estaba filmando, la filmación trascendió y los medios y la televisión la usaron. La usaron inmediatamente que sucedió el asesinato y la reutilizaron, no sé, yo no las conté, pero decenas de veces el mismo noticiero o otros programas. Yo recibí un mensaje en el programa Sabuesos, programa radial, de una persona cercana a la familia, a los hijos de esa persona que falleció en cámara, diciendo simplemente, bueno, los hijos del señor tanto vieron morir a su padre 34 veces por lo menos. Entonces es un tema delicado en el cual está claro que hay derechos en tensión, pero algunos pueden pensar que allí hubo un abuso del cual tendríamos que hablar, porque el punto es ese, no hablamos, las cosas pasan y bueno, ya quedó lo de la pasiva, ya no hablamos de este tema hasta que ocurre otro hecho y hace nada de tiempo, unas horas quizá, hubo una pelea entre chiquilinas en un liceo. Naturalmente ahora hay muchos medios por los cuales registrar inmediatamente lo que está pasando. Todos podemos grabar con el celular, menos yo que tengo uno del 50, pero inmediatamente llegaron a los medios de comunicación esas imágenes y así como llegaron, como por un tubo salieron. Y creo que nadie se puso a pensar, o si alguien se puso a pensar y lo hizo intencionalmente es peor, que esas chiquilinas están totalmente identificadas. Totalmente identificadas. ¿Y qué va a pasar? A partir de ahora hay gente que está exigiendo represalias contra las gurisas y bueno, un montón de cosas más. A partir de esto puede degenerar en un montón de circunstancias. Recuerdo un caso muy viejo, el caso de un chiquilín que fue al Liceo 13 con un revólver, se le disparó y dejó paralítica a una compañera de clases. Allí hubo un abuso de los nombres y las circunstancias de las dos familias. Ningún periodista le informó a la madre del chiquilín que se le disparó el arma que tenía derecho a no hablar, a que sea respetada su intimidad, a que el nombre de su hijo no fuera revelado de alguna manera, porque ese chiquilín ¿a qué liceo va a ir? ¿Qué padres van a querer enviar a sus hijos con un compañero de banco que disparó y dejó paralítico a una compañera? Todas estas cosas, y me refiero a la televisión quizá porque es la cuestión más espectacular, también puede suceder en los diarios e incluso en la radio. Pero bueno, quiero disparar este asunto no solamente para tener la voz de Sotelo y de Klein, también de Rosario y de Soledad. Eso, gracias. ¿Sobre lo mismo o no sé? Ahí sí, contestan y hay 3 preguntas más y después... Había un veterano periodista deportivo que decía que el fútbol no es una ciencia exacta, el periodismo tampoco, pero sobre este tema yo me animo a decir que estoy absolutamente convencido de que fue un despropósito la manera como se trató el tema, incluso desde el punto de vista de lo que más evidentemente uno puede suponer que se hizo. Con estas imágenes cautivamos al televidente, por lo tanto generamos más rating. Hay, volviendo a lo que decía Rosario, a la ausencia de elementos de reflexión, de debate sobre las cosas sobre las prácticas periodísticas en las redacciones. En este caso podemos tener presentes un par de principios generales del periodismo. El primero es que
aquello de que no vamos a dejar de informar porque alguien pueda haberse perjudicado, ni vamos a informar algo para perjudicar a alguien, ¿no? Esto como un principio general del periodismo. Es decir, el bien social de que el público vea, porque de verdad que difundir esa imagen ayudaba a comprender la brutalidad, la gratuidad del crimen, para mi juicio. Era importante difundir esa imagen, pero luego de difundir la imagen, que te permitía comprender cabalmente lo que pasó, entiendo que había que dejar de difundir la imagen, porque luego venía el interés de los afectados. Entonces, en esa medida se pudo haber resuelto de una manera, siempre partiendo de la base de que están dos intereses en tensión, si no virtuosa, por lo menos sensible. Por lo tanto, a mi juicio había que difundir advirtiendo la crudeza de la imagen, porque de la misma manera que vos podés mostrar una autopsia cuando de la exhibición de la imagen se termine comprendiendo cómo murió la persona, eso no es truculencia, aunque algunos puedan ser más sensibles que otros, pero la repetición, la recurrencia de una imagen se vuelve truculento. En esto es lo mismo. Lo que está mal no es mostrar la imagen. Lo que creo que está mal, no solo por respeto a los deudos, a los familiares, sino incluso porque se termina vulnerando otro principio del periodismo, que es hacer interesante lo que es relevante. Cuando vos pasás una y otra vez la imagen de la muerte del pisero de La Pasiva, estás banalizando algo que cuando la pasaste por primera vez era trascendente. Entonces, finalmente, herís la sensibilidad de los familiares, herís la sensibilidad de los televidentes, pasás imágenes crudelísimas en horario donde hay niños mirando. Y además, una imagen que era relevante y valiosa desde el punto de vista del interés del público se vuelve banal. Entonces, finalmente, la ecuación es desastrosa para todos, incluyendo el medio. Esa es un poco lo que la reflexión que me merece este episodio tan cruel y tan peculiar. Sí, estoy de acuerdo. Yo personalmente creo que la imagen había que mostrarla, pero la repetición fue innecesaria. Entre las cosas que me quedan pendientes, que creo que viene al caso, no sé si no la han visto, la recomiendo que la vean, una serie que se empezó a emitir hace poco que se llama The Newsroom, que se da en HBO, en la segunda, creo que el segundo programa, hay un diálogo entre el director, digamos, el gerente, no sé qué cargo tendrá, no me acuerdo, pero uno de los gerentes del medio con el presentador del noticiero, que además es el editor jefe del noticiero, y le comenta, dice, bueno, a partir de ahora, como que va a ser un cambio en el noticiero, dice, a partir de ahora vamos a intentar dar las noticias, a ver qué sucede. Entonces el otro le dice, no entiendo. Le dice, mira, hay dos asuntos importantes, le dice, dos discusiones en esto de los noticieros. La primera es cómo hacemos el mejor noticiero posible, y el segundo es cómo hacemos para que más gente nos vea. Y dice, yo no quiero que un tema tenga nada que ver con el otro. Creo que uno de los problemas es cuando pensamos en noticiero desde la audiencia, estamos pervirtiendo el género. O sea, creo que hay que hacer el mejor noticiero posible y que la gente nos vea como consecuencia de eso, y no hacer un noticiero solo pensando en el rating. No se puede hacer un noticiero pensando en el rating. El rating es una consecuencia de un buen noticiero. Yo quería hacer una puntualización respecto a la pregunta que hizo Pernas y la respuesta que dan mis compañeros. Decía Gerardo que a su entender era necesario mostrar por lo menos una vez esa imagen para que se entendiera la brutalidad y la gratuidad de lo que había ocurrido. Yo quería aclarar que en realidad eso no fue lo que ocurrió. Después se supo que ese hombre murió por error, porque en realidad habían ido a matar al cajero que había despedido a una funcionaria.
Por lo tanto, la imagen de gratuidad que se dio no refleja la verdad de la noticia. Claro, pero en el momento no se sabía. Exacto. Lo que digo es, un periodista debe saber también que la imagen miente o puede mentir y que por lo tanto, cuando no sabemos los hechos, también lo que damos o lo que sugerimos puede ser la construcción de una fábula. Entonces, en ese sentido, creo que ahí, no sé si los medios además le dieron la importancia a ese error, que es un error, se dejó pensar que unos descerebrados habían matado gratuitamente a una persona porque sí, cuando en realidad habían ido a matar a una persona. No estoy diciendo que no sea un delito, estoy diciendo fueron a hacer tal cosa y se equivocaron de persona. Entonces la noticia es, en definitiva, no verdadera y no sé si le dieron a la desmentida el lugar que debían haberle dado considerando la repetición. No solo considerando la repetición, considerando que mostraron una imagen que sugirió algo que no había ocurrido. Entonces, creo que con la cautela con esas cosas, y además es tan tentador dar una noticia, es tan tentador tener una imagen, tener realmente los hechos, es tan tentador para un periodista, pero es sumamente peligroso. ¿Recuerdan lo que pasó con la bebita aquella que murió? Ese fue un escándalo, eso es imperdonable que haya ocurrido, es imperdonable, pero ocurre. Solo eso, esa puntualización. Yo también yo me pregunto el tema del uso de la imagen, el valor periodístico, porque la imagen es el único recurso que podemos disponer para dar cuenta de un cambio en una sociedad, para saber que hay más violencia, hay que exhibir ese video como prueba de ese supuesto cambio en la sociedad. Además, yo tengo que ver una ejecución para darme cuenta que la sociedad es más violenta. Es decir, yo sé que en los tiempos de Aparicio Saravia se degollaba a diestra y siniestra. Tengo que ver explícitamente la exhibición de esos actos. Es decir, yo sé que a Saddam Hussein lo ejecutaron, tengo que presenciar la ejecución de Saddam Hussein. No, me queda clarísimo que hubo un juicio sumario, me queda clarísimo todo el contexto que tuvo esa ejecución sin que yo tenga que ver esa imagen que también fue repetida, recuerdo muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es prensa, otra cosa es televisión. La televisión es imagen. Si hay una imagen hay que mostrarla. O sea, una imagen relevante hay que mostrarla. De hecho, yo creo que uno de los problemas que tiene nuestra televisión es que piensa demasiado poco en imagen. Yo creo que tenemos que pensar más en imágenes. O sea, y a partir de la imagen construir el contenido de los informativos. Y si tenés una imagen tan fuerte como esa, yo creo que hay que mostrarla. Lo que no hay que hacer es machacar de esa manera. Advertir a la gente sobre lo cruento de las imágenes, por ejemplo, ¿no? O el contenido de imágenes que van a ser muy fuertes y que fueron pasadas todo el mundo sabe que a las 8 de la noche los niños ven televisión. Es muy discutible el uso o no uso de la imagen, si se puede informar de manera o de otra. El punto es que utilizando la imagen, porque era una cuestión que la tenías ahí, había pasado, es un hecho que había que reflejar, aún así ni siquiera se advirtió a la gente de que tenía la posibilidad de no verla si no quería. Creo que está bien eso. Yo les cuento una anécdota de algo bastante relevante en lo que yo participé personalmente, que fue el 11 de septiembre, la cobertura del 11 de septiembre. Yo en ese momento estaba en Atlanta, en CNN Español, era coordinador de la redacción, y cuando empezaron a llegar las imágenes muy fuertes, se empezaron a mostrar. Cuando llegó el noticiero en la noche, por ejemplo, las imágenes que a nuestro juicio eran las más fuertes, que eran la de los cuerpos tirándose por la ventana, se mostraron una vez y al día siguiente ya no se mostraron más. Hubo una decisión editorial de decir, bueno, hasta acá llegamos, o sea, se mostró lo que tenía que mostrar y no es necesario seguir machacando con esto. Yo sé que hubo muchas críticas a eso. De hecho, yo me acuerdo después cuando vine acá de vacaciones me decían, ¿cómo CNN censuró las imágenes? Digo, no es que censuró las imágenes, se tomó una decisión de que se habían mostrado y no era necesario seguirlas mostrando, ¿no?
y no es que se ocultaron los cuerpos se vieron, pero no se siguieron mostrando durante días y días. Antes de ir a la siguiente pregunta, dos comentarios por lo que decía Soledad y lo que decía Rosario. ¿Por qué no mostrar la imagen si te ayuda a entender? Porque de hecho, aunque haya sido un asesinato por encargo, era alguien que mataba a otro sin conocerlo. Yo puedo comprender el crimen pasional, puedo entender una pasión de alguien que mata en esa circunstancia. Ahora, que mata fríamente porque una chica le dijo que quizás así lo mata, eso permanece en la cobertura. Pero de otra manera, de otra manera... ¿Eh? Te va a saltar Lilian. Claro. Claro. No, claro. ¿Qué? Yo no lo justifiqué. Yo dije que puedo comprenderlo, ¿no? Vamos a no ponernos fundamentalistas porque no nos vamos a poder entender. Yo dije puedo comprenderlo, pero jamás justificarlo. Pero lo que no puedo comprender es alguien que fríamente, sin que se le mueva un músculo, mate a otra persona. Claro, por eso. Pero eso permanece, eso obviamente, exactamente. Lo que pasa es que eso nos enteramos después. De todas maneras, aún en esa hipótesis era relevante. Lo otro que me parece importante, por lo que decía Soledad, es que hay una desproporción entre la incidencia que tienen las coberturas televisivas de las noticias y la pobreza relativa que tiene la imagen cuando quiere demostrar lo que está pasando. Nosotros lo único que podemos ver es un tipo matando a otro, pero como decía Soledad, eso no ayuda necesariamente a entender más. Y eso porque el lenguaje audiovisual, lo visual termina sepultando, pero eso por una cuestión cognitiva del ser humano, no por un interés o por una mala praxis periodística. Lo visual termina ocultando lo otro. Con una foto, con una imagen de algo que pasa en un segundo, es muy difícil reconstruir una historia. Para eso está el periodismo escrito, o en todo caso el periodismo oral, o el contexto que le dan los periodistas en otros tapes o en el piso. La imagen no es nada más que la imagen. Lo que ocurre es que el público en todas partes del mundo se informa principalmente sentado cómodamente en el living de su casa a través de la televisión. Pero la televisión, que no me escuche Inchausti, por favor, es un medio extremadamente pobre para comunicar adecuadamente cualquier otra cosa que no sea un gol, que no sea un homicidio, y aún así lo que vemos es simplemente el hecho desencadenante. Para entender de verdad lo que pasa en la vida y en la sociedad, hay que informarse por distintos medios, hay que tener una actitud mucho más consciente, cívicamente consciente, mucho más involucrada en los hechos. Lo otro es simplemente un noticiero de televisión. A ver, tengo 7 personas anotadas. Propongo que hagamos las 7 intervenciones lo más breve posible, estamos pasados de hora, y que después alguno o quien quiera conteste o haga referencia a alguna de las intervenciones. No sé, en el orden que llegaron fue la compañera de Brasil, Lilian, Paula, el compañero de Argentina, está también David, está allá atrás el compañero y está Gustavo. Son los 7. Así que hacemos las intervenciones y después pasamos para cerrar. Primero, tomando este último punto de debate, a mí me parece que el tema de la educación, el debate sobre las imágenes, en realidad es todo un nuevo debate que introduce justamente dimensiones que desafían la ética, que es lo que estamos hablando. Y me parece que es un debate a profundizar, ¿no? Es decir, yo hice un curso en Flaxo sobre la imagen como herramienta educativa, porque soy educadora, y me pareció fascinante porque justamente era cómo trabajar críticamente con las imágenes. Me parece que es un debate que no está. La segunda cosa, que solamente muy brevemente señalar, es lo que estamos debatiendo acá se está viendo en la práctica, porque ningún medio de televisión ha venido a recoger imágenes que de alguna manera tienen que ver con la relevancia en la agenda pública. Entonces hay una respuesta para los medios
básicamente para la televisión. Creo que La Diaria sacó una nota hoy, seguramente Brecha sacará, Búsqueda estuvo en el ayer y sacará una nota. O sea, la prensa escrita más o menos en distintos cortes releva, pero la televisión, que es quien genera una agenda en el país, decididamente no apuesta a calificar el debate democrático. Y eso lo quiero señalar porque es lo que hemos estado hablando desde ayer. Queria, na verdade, fazer uma pergunta para Soledad. Soledad, e aproveitando também pouco do que a Rosário falou, que pelo seu relato, né, como defensora, pode ser até que eu tenha entendido errado, você diz que é uma defesa quase que voraz do leitor, né? E aí, porque como eu sou ouvidora da Empresa Brasil de Comunicação, não só da TV, mas das emissoras de rádio, da agência de notícias, e eu queria saber como é que esse trabalho seu, porque a ouvidoria no Brasil, ela trabalha como se fosse o olhar para fora, o olhar para dentro e tomando uma postura até pedagógica, no sentido não da defesa intransigente do telespectador, do ouvinte, né, mas quando há procedência daquilo que ele fala, uma defesa sim, mas quando não há um aspecto pedagógico de explicar para ele e trazendo toda essa discussão sobre esse debate de comunicação pública. E aí o que me chamou a atenção quando você diz assim, eu sou a defensora, mas eu não acompanho o dia a dia, né? E aí o relato da Rosário, essa temporalidade do jornalista, que não há tempo para pensar e nem refletir sobre aquilo que ele faz. E aí como que, aí é uma pergunta mesmo, como é que você transita, né, nesse seu trabalho? Porque, por exemplo, para mim, eu estou lá dentro, eu estou acompanhando, então tem um olhar também pedagógico para dentro da própria estrutura da empresa, porque quando uma reclamação ela tem procedência, eu dou uma satisfação para o leitor, mas eu procuro mecanismo de intervenção dentro, para que haja. E aí, passando um pouco o que a Lilian falou ainda há pouco, que é para poder, exatamente, de forma pedagógica, melhorar o conteúdo, chamar a atenção para uma reflexão sobre o trabalho cotidiano dos profissionais. E aí é uma curiosidade mesmo, como é que você, porque para mim, que estou lá dentro, acompanhando, ainda assim é complicado você trabalhar. Imagina se você está fora, né, da redação. Sí, rápido, como 3 comentarios. Uno sobre la imagen. Lo que no se ve no existe. Pero también es claro que la imagen es un punto de vista sobre la realidad. Es decir, la realidad no es la imagen. La imagen es la foto, el punto de vista de la realidad. Y eso no está suficientemente explicitado y quizá debería de formar parte también de cierto código de ética, la explicitación al televidente, en el caso de que las imágenes que yo muestro, lo que yo le estoy mostrando, es un punto de vista sobre, es el nuestro en el editorial, pero la imagen no es la realidad. Un segundo elemento, que creo que es un mal de época, digamos, un tema más civilizatorio, que no tiene que ver solamente con el periodismo, el proceso de desresponsabilización, lo que se mencionaba, la pérdida de la valoración de la verdad, es el desinterés, el individualismo. Me parece que es un tema civilizatorio. Y los periodistas son seres humanos que forman parte de las sociedades y bueno, que están también en ese proceso de desresponsabilización. Por eso me parece que los códigos de ética pueden, si no, lejos de resolver el problema, al menos ir colaborando a forzar, a generar cierto tipo de acuerdos y de forzamientos en caminos de responsabilización
Ayer también se decía, la ética no es solo periodística o no necesariamente habría una ética particular periodística. Hay médicos que te saludan y hay médicos que no te saludan. Hay periodistas que te llaman y te explican que te están haciendo una entrevista y hay otros que no te explican. No hay, entonces, en todas las profesiones, y eso remite a cierta, no sé, calidad en la convivencia, ética en la convivencia humana. Y por último, que los medios y los profesionales tienen responsabilidad en la promoción y protección de derechos, como ciudadanos, como profesionales, cada uno tiene, y los distintos actores tienen responsabilidades específicas. Yo insisto en el tema de la legislación, algunas cuestiones de las que planteaba Walter, de qué imagen paso, si identifico o no identifico al adolescente que disparó a su compañera. Ahí no es un tema de lo que al periodista le parezca que tenga que hacer, es un tema de que lo que se puede hacer o no se puede hacer. Más allá de si a mí me parece, lo que pasa es que no se sabe, la legislación no se conoce y no hay exigibilidad ciudadana, y los organismos públicos que deberían de fiscalizar no fiscalizan, y en realidad a nadie le importa, es circular, ¿no?, por el tema de la desresponsabilización. Prometo brevedad, dos cositas muy breves. Entonces, no conozco bien, por supuesto, todos los detalles del caso, pero entiendo por el debate la importancia que ha tenido en los últimos días este tema, y en función del debate también que está encarando la APU, CAINFO y GMS. No, yo creo que una forma de combatir ese tipo de hiperexposición, ese tipo de uso abusivo de esa imagen, y también sumándome a lo que decía Darío, que un tema tiene que ver con el tema del minuto a minuto, ¿no? El uso del rating, el uso del factor rating como factor decisivo a la hora de reiterar una noticia. Creo que el minuto a minuto en este sentido es un enemigo de todo esto. Creo que en Chile, si no me equivoco, y te pido que me corrijas si no es así, en varios noticieros se prohibió el uso del minuto a minuto. Nosotros en Argentina estamos tratando de alguna manera, por lo menos, de instalar el debate respecto de esto, y me parece muy importante que ustedes también, especialmente los periodistas de televisión, lo tengan en cuenta a la hora de encarar el código de ética en Uruguay. Y después me parece fundamental lo que expuso Darío en cuanto a cuestiones muy concretas, y que si uno se pone a analizar, se pone a hablar directamente con estudiantes de periodismo, con periodistas recién salidos de las universidades, se va a dar cuenta que justamente la carencia, la ausencia de estas discusiones en las universidades hace que muchas veces no se cuestionen y se naturalicen todo lo que vos dijiste, el tema de la publicidad, el tema de los viajes, de los regalos, de las cámaras ocultas, el abuso del off the record, el abuso del plagio, de las pulinotas. Todo esto es cotidiano en el periodismo, también en la Argentina, y los invito a que hagan la experiencia de conversar con alumnos y jóvenes profesionales, y se van a dar cuenta que ninguno de estos temas fue puesto en duda o planteado en las carreras de periodismo, y justamente entran a las redacciones naturalizando estas atenciones que muchas veces tenemos los periodistas y que no necesariamente nos merecemos. David. Yo simplemente quiero agregar una pregunta, porque me parece que le está faltando a este intercambio de opiniones. Si uno se pregunta, ¿y si los medios, especialmente la televisión, además de todo esto, realmente estuvieran jugando un papel en la política nacional y analizáramos este episodio en función de eso? ¿Qué comentario podríamos hacer? Bien, brevemente. Más que nada, me parece que lo que hay que empezar a... Hay como cuestiones primordiales, ¿no?, y prioritarias. Y una es lo que está sucediendo con los medios, la información, en función de aceptar la realidad de que el mercado regule. O sea, que el más visto, cómo ser el más visto, y es cómo se informa en función de ser el más visto. Y esto creo que se desnuda muy sintéticamente cuando vemos en las elecciones, y no importa el rigor. De hecho,
a cienciistas políticos se los presiona para que más rápidamente den el resultado de la elección, y notoriamente pasó con Botinelli en la última, que él aclaraba de que no tenía todos los elementos para poder, es decir, que su trabajo científico, el rigor, no lo tenía todo y que lo estaba haciendo exclusivamente por un pedido de inmediatez. Y eso pasa con la información en general, y pasa con... A mí esto siempre me hace acordar a un programa de pregunta y respuesta donde el que primero presione el botón es el que tiene posibilidad de ganar, ¿no? Y eso pasa con la inmediatez de la información. Quiero darlo primero, me hace acordar, mira, a Baglietto cuando decía, la censura no existe, mi amor, la censura no existe en mí, iba acortando palabras hasta quedar en la. Bueno, quiero decirlo mejor, quiero informar, quiero decirlo. Y en función de eso después van. Entonces, bueno, en la inmediatez, aceptar que en la inmediatez no está el rigor, pero aceptarlo. Está bien, necesitamos la inmediatez, pero no aceptar, no decirlo como si ahí está toda la información. De hecho, pasa incluso cuando no hay inmediatez, cuando hay información de un día para el otro, un diario, y el periodista se asegura y está convencido él de que va a llegar hasta el hueso en la información, y ahí va a exponer todo lo que hay, todos los elementos que hay, todo para abordar, y los pone en un artículo larguísimo. Y sin embargo, la semana siguiente tiene tanto material para hacer otro artículo larguísimo, y a la siguiente otro artículo larguísimo, y se sigue extendiendo el tema, es decir, que nunca se llegó al hueso. Entonces, menos que menos en la inmediatez. Y por último, y para cerrar, si bien esto es interminable, y creo que esa cuestión del impulso y de generar la inmediatez también lleva a la población, porque ese es el tema. La población piensa por impulsos, entonces necesita que se le dé información de impulso, y eso sigue retroalimentando y vivimos en un círculo vicioso en donde no salimos más, ¿no? Hay una situación de mayor vulnerabilidad que es en el interior del país. Este debate es impensable, ¿no? Celebro que estas mesas después vayan a estar en el interior, van a estar en 2 de 19 departamentos. Creo que hoy, como los sociólogos dicen que hay como 3 países o un país integrado y 3 países después con sus dinámicas individuales, el interior tiene 19 dinámicas, ¿no? Hay una dinámica nacional, que es la montevideana, y otra que es la local, que corresponde a cada uno de los departamentos del interior. Muy sucintamente, los periodistas de los medios del interior trabajan no solo con su director al lado todo el tiempo, sino que es el dueño del medio, y es el que está fundamentalmente interesado en los réditos que tenga la empresa. El que administra la empresa es tu director y está todo el tiempo al lado tuyo, ¿no? Eso es un elemento no menor. Otra es que también suele ser poco redituable. Quienes viven realmente, decorosamente el periodismo son muy pocos, que generalmente son los dueños. También hay que pensar que los canales de televisión en el interior tienen mucho que ver cómo fueron distribuidos los servicios de televisión para abonados en el interior, que fueron por cuota política y cuyos directores, que están al lado de los trabajadores todo el tiempo, responden a esos intereses políticos. Entonces, hay realidades como muy diferentes y en esa situación, o sea, tenemos personas muy poco formadas porque no es redituable, porque los que estudian ciencias de la comunicación muy rara vez vuelven a trabajar después en los medios del interior, termina gente que se vincula por los medios a través del periodismo deportivo, tienen los vicios. Yo estoy asombrado, y esto me preocupa, de la cantidad de personas del interior, yo soy de Florida, que tienen como referente periodístico a Julio Ríos, por ejemplo, para dar una idea. No, pero es lamentable, pero es cierto. Es lamentable, pero es cierto. Entonces, todos estos debates no existen. Yo tuve la suerte de que había 2 personas con mucha formación en la redacción del Heraldo, donde yo trabajé mucho tiempo, y accedí a algunas cosas que para mí eran nunca las había escuchado en otras partes, ¿no? Entonces podíamos debatir, pasaba eso no me llamó la atención cuando leí El mejor oficio del mundo de García Márquez, señalando que antes las escuelas de formación, los lugares de formación eran las redacciones, ¿no? Eso simplemente, la vulnerabilidad, y en cada dinámica, en cada departamento es diferente, es sumamente peor en el interior y genera, como decía Vicente Paul, la agenda de los medios genera realidad. Y en esa realidad, por ejemplo, quizás ella sepa cuántas intendencias del país, del interior del país, tienen oficina de género. Un departamento pensado en género como si género fuese un tema relevante. Por ejemplo, Florida, desde el 2010. Es parte de una realidad que hace a 1,5 millones de habitantes del país.
Quiero reforzar una cosa que dijo Paula Baliato, porque en realidad obviamente que hay muchas cosas opinables de lo que están hablando, lo de relevancia o no de las imágenes, por ejemplo, que decía Darío. Es decir, me imagino que tiene que ver con el interés público que pueda tener para información, y ahí hay una tensión muy fuerte entre el respeto de derechos con el interés público de informar de algo que también reafirma derechos. Pero sí, claramente hoy que estamos en un debate muy interesante, en un ámbito muy plural a nivel de la Presidencia de la República, que se llama Comité Técnico Consultivo, que trata de ver la manera en que se va a aplicar y quién va a aplicar la normativa en materia de derechos de los niños en los medios de comunicación. Y es que hay un punto de partida básico. Yo recuerdo que la presidenta de AUDAP, que es uno de esos organismos, las agencias de publicidad, es uno de esos organismos que tiene un código de ética muy claro, que funciona, etcétera. El código de ética lo primero que dice es, además de cumplir con la regulación, y entonces viene la autorregulación. Está en función de un marco general. El primer punto es, todas las agencias tenemos que cumplir con la regulación referida a publicidad. Y además, parte de la autorregulación es el cumplimiento consciente y no de prepo de la regulación que hay. Y en este sentido, hasta en términos informativos, me planteo, y ahora que él es de Florida, y en estos días ha salido en el diario El País un editorial y además una nota respecto a que una multa a un diario, El Heraldo de Florida, por incumplir con la ley en cuanto a identificar a un niño en conflicto con la ley, sería un atentado a la libertad de prensa. No sé si lo saben, si no, léanlo, porque es interesante, porque me parece que justamente coloca el tema arriba de la mesa. Yo les quiero decir que esto no es un tema de gobiernos de izquierda o de un decreto por las 15 medidas de la estrategia de la convivencia. En el año 2004, es decir, el gobierno de Jorge Valle, promulgado con la firma del presidente Jorge Valle y entre otros el ministro Bordaberry, votado por unanimidad de todos los parlamentarios de las cámaras, se aprobó la ley 17.823, conocida como el Código de la Niñez y la Adolescencia. Es decir, no es por decreto ni es una iniciativa de ningún gobierno de izquierda. El artículo 11 de esa ley dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva ni se publique ninguna información que lo perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona. Esto no es opinable. Porque digo, y aclaré la forma en que se aprobó porque obviamente hay mucha legislación que es ilegítima. Esta es una legislación que además es legítima, por lo menos en lo que da a una representatividad reflejada en la unanimidad de votantes de los 4 partidos. Y el artículo 96, y esto respecto a situaciones conflictivas, que pueden ser relevantes, que pueden ser de interés público, que pueden, todo lo que quieras, pero que dice que queda prohibida la identificación de la persona de adolescente por cualquier medio de comunicación sin perjuicio de la información sobre los hechos. Es decir, no creo que me contraponga con nada de lo que ha hecho la mesa, pero me parece que para este debate lo que le pasó al Heraldo es que incumplió con la ley. No porque se opine que estaba bien o mal, fue relevante o no. Hay ciertas limitaciones sobre las que hay regulación y ese es el punto de partida. Cuanto más esto se pueda aplicar mediante autorregulación y no haya que actuar el Estado, ese es el ideal. Si hay una frase, y termino con esto, que ha planteado el secretario de la Presidencia y salió en la revista Políticas de la Presidencia, a mí me parece que refleja un equilibrio interesante para reflejar la posibilidad de respetar el derecho de niños sin avasallar el derecho a informarse y a informar sobre hechos de importancia, entre otros como la inseguridad que hay en el país. Y dice, toda la autorregulación que sea posible y toda la regulación que sea estrictamente necesaria. Ese me parece que es el equilibrio y ese es el punto de partida para cualquier iniciativa de autorregulación. Hay ciertos respetos a derechos básicos que me parece a mí, hasta que por lo menos cambiemos la legislación vigente, no son opinables, sino que hay que cumplirlos. Sí, muy breve, porque además me pidió Daniel. No voy a hacer en defensa del Heraldo ni de Rivas, su director. Fui echado del Heraldo por cuestiones expresamente político-empresariales, pero políticas y que tenían que ver con empresariales y con el cuñado de él que era candidato en ese momento. Y que en esa situación puntual
claramente dio imágenes, mostró imágenes, dio nombres no de la persona, de la niña que fue abusada, sino del oficio, y claramente da lugar para identificar a la afectada, ¿no? Entonces, en ese caso puntual es así y para mí viola la norma. También está el otro debate en esto mismo, y es que según la legislación, y esto en primera instancia no fue así, pero después sí varió en el Código de la Niñez y la Adolescencia, queda a criterio una cuestión que a veces puede ser no de interpretación y no de constatar, porque puedo constatar de que hay 3 menores adentro de un local bailable, y el INAU puede hacerlo, cuando va y encuentra 3 menores en el local bailable. Ahora, cuando sí hay elementos que podrían llevar a identificar a la menor, ahí hay una cuestión de interpretación. Hay otro debate que es, se le ha sacado a la justicia la posibilidad de definir cuándo cuándo viola la norma y cuándo no, y se deja el criterio administrativo, es decir, que un medio puede ser sancionado en un acto administrativo en una cuestión que tiene interpretación de por medio y no constatación. Daniel, breve, y pasamos a ellos, cerramos. Hago uso de que soy el dueño de casa, así que... No, me parece que Darío al arranque planteó otros temas que son, para mí, pueden parecer menores, pero para mí son fundamentales para el trabajo periodístico, de los periodistas. Lástima que no hay muchos periodistas hoy acá. Que estaría bueno que estuvieran, que discutiéramos determinados temas que tenemos que lo dejamos ahí y nunca le damos bolilla, pero bueno, veo estudiantes que ojalá esto les sirva. El tema de los viajes para mí es un tema muy importante, porque realmente los viajes te condicionan cuando te pagan. A mí me ha tocado que viene una empresa, me paga, me dice... queremos que, o sea, hace 3 años fui a visitar la planta de Bayer en Argentina. Está bien, aprendí cómo hacen las aspirinas. Cuando volví me dijeron, ¿y qué te parece? Yo no voy a escribir nada de esto, si no hay nada, no hay noticia. No, pero escribiste algo, porque bueno, los tipos con nosotros nos ponen aviso. Una cosa breve. O cuando, no sé, el estado de algún lugar balneario de Brasil que invita para que le hagas... la nota, y claro, cuando volvés tenés que decir que la ciudad es maravillosa y todo eso, capaz que no es así, pero bueno, es un tema ahí que para mí, el tema de los viajes, Bosnia, bueno, lo pusieron de ejemplo, la paella de Piriápolis, hay cosas que vos decís, ¿por qué tengo que viajar y escribir que está todo bárbaro? El tema de los regalos también, eso llega a las redacciones, es un tema que también, uno no es de fierro, o sea, tiene que tener... unas cosas de realmente discutir en las redacciones la importancia de estas cosas para decir, bueno, que esto después a mí no me influya cuando tenga que escribir. Y después otra cosa que está en el trabajo de Carolina, que es referido al plagio y al tema de entre colegas no nos podemos seguir robando notas como nos estamos robando notas, que a mí ya es algo que me enerva. Muchachos, si ustedes mañana escriben una nota, sale en Canal 10 o en una radio... el ministro dijo tal y tal y tal cosa, y esa cosa la sacaron de un medio escrito, tienen que citar, porque si no es robo. Y acá a mí me consta que hay en redacciones, hay jefes que dicen, no cites nada, vos poné que el ministro dijo tal cosa, total, ya es público. Y no es así, porque nos estamos mintiendo entre nosotros y además no somos honestos con la gente, no le estamos informando, no, mire que esto lo dio, en tal canal salió, la fuente de información es de ahí, nosotros a partir de eso informamos. Eso. Bueno, les doy la palabra. Los organizadores me dicen que 14:15 se los esperan acá. Bueno, 14:30 para el debate. Son 13:30 pasadas, así que ustedes ven lo más breve posible. Yo le respondo concretamente la pregunta que me hacía la compañera, cómo acompaño y sigo los problemas que surgen en la redacción si yo no estoy ahí. Nos manejamos por correo electrónico, estamos constantemente... conversando por correo electrónico, pero es así, tenemos esa dificultad, es una de las dificultades que tenemos. La otra es la falta de espacio que tiene la diaria, tanto para publicar erratas como para publicar distintas, tiene muy poco espacio realmente. Otro problema que creo que no se trató, que lo mencionaba Pernas, es el multiempleo. Tanto ahí como en casi todos lados los periodistas tienen 3 trabajos y por lo tanto están muy poco rato produciendo esa información. En fin, hay un montón de dificultades que son de orden práctico, material, digamos, que conspiran contra la mejor realización, por lo menos de
de los desmentidos, las erratas, la modificación de hábitos, porque la urgencia, yo no estoy en la redacción de la diaria, pero he estado en otras y yo sé que cerrar un diario, sobre todo la diaria no tiene imprenta propia, por lo tanto depende de los tiempos de otros, cerrar un diario es algo de tanta urgencia y tanta tensión que muchas veces se deja, un pequeño sueltito supone cambiar toda una página a última hora. Entonces, sí, son problemas que tenemos, que creo que está bien hacerlos públicos, porque estamos no alcanza un defensor del lector, solo con que exista esa figura no es suficiente. Hay que seguir viendo cómo eso puede realmente hacer una diferencia. Igual, para Uruguay es revolucionario que haya un defensor del lector. Sí, es el único, creo que es el único medio que tiene defensor. Sí, en Uruguay sí. Yo estoy. Rosario, yo quería hacer nada más una breve precisión, ¿no? Que me parece que también tenemos que separar lo que puede ser un error inherente a la profesión de lo que puede ser ya alguna conducta delictiva o dolosa, ¿no? Es decir, si nosotros violamos los derechos de un menor y lo hacemos sabiendo la legislación que hay, estamos incurriendo en un delito. Otra cosa puede ser toda la esfera de errores involuntarios en la precisión de una información, que a eso yo también me refería, que es lo que siempre nos va a pasar, por más rigor que nosotros apliquemos, creo que no va a haber nadie a salvo de tener algunas erratas por año, pero después está todo el tema de la irresponsabilidad y de cuestiones, de la falta de responsabilidad social, de buscar la primicia bajo cualquier causa y estar incurriendo expresamente en determinadas faltas que pueden rozar lo penal o directamente atacarlas, ¿no? Sí, algunos comentarios muy específicos con respecto a lo que pasa en los medios del interior, que me imagino la situación que viven los colegas, ¿no? Ahí hay un tema que tiene que ver con que los medios y el universo de prácticas y de derechos y de garantías que conocemos, pero sobre todo los medios que conocemos, son medios que se relacionan con los códigos que se manejan en una sociedad de masas, donde hay, por lo pronto, varias alternativas de trabajo, hay organismos intermedios, es decir, sociedades más complejas donde el anonimato, las distancias hacen que las fricciones se amortigüen. La mayoría de las ciudades del interior son todavía sociedades de cercanías, donde pasa lo que tú decís. El dueño del medio actúa más como un patrón de estancia que como actuaría el director de un medio en una sociedad más masiva, ¿verdad? Sería inimaginable la diversidad de medios y la libertad con la cual el conjunto de los medios se expresan en una sociedad donde no haya características como las que propiciaron los medios, que es la sociedad de masas. Pero sí, es una situación que afecta directamente a los periodistas y por supuesto a la sociedad que no cuenta con un ejercicio más libre de la profesión. Con respecto a lo del rigor versus inmediatez, las noticias no son buenas, porque todo eso, es decir, la proliferación de Twitter, de los tweets entre los periodistas, que aniquiló la noción de primicia, la aniquiló, no existe más la primicia, va en contra directamente del rigor, por lo menos tal como se practica en el Uruguay todavía. En otra parte del mundo ya se ha avanzado un poco, ¿no? Es decir, tengo algo parecido a una primicia, yo por la duda lo meto en la cuenta, después veo. Eso es traicionar un principio básico del periodismo, es decir, la información que damos está por lo menos en sus líneas básicas testeada, cotejada con otra fuente. Bueno, eso al parecer, esa vieja práctica y sabia práctica del periodismo desapareció. Ahora cualquier cosa se publica y en todo caso después mentimos y vemos. Ahora, ¿qué pasa? Yo pongo mi cuenta de tweet, mesa redonda en APU, no sé qué, no se participa fulano y mengano, y a los 5 minutos, como alguien dijo por allí, se vuelve de dominio público. Por lo tanto, a veces de hecho no se sabe quién la dio. ¿Murió Macaulay Culkin o no murió? Porque ayer había muerto y después dijeron, che, no tiren bolazos, es la tercera vez que lo matan. Pero es lo que decía al principio, es que el medio es veraz, no es veraz. Yo que sé, estaba en Facebook, debe ser cierto, nadie va a mentir de gusto. Estamos viendo cómo, y eso como con Luis Curvelo estamos todos los días a las puteadas en la República. Nos encontramos con prácticas de medios profesionales
que vulneran los más elementales principios del periodismo. Decimos, che, pero ¿cómo pueden tirar tuit como quien tira, yo qué sé, viste, arena al agua? Bueno, pero es así, todavía estamos en la moda, ¿no? En la cresta de la ola, después vendrá la antítesis y después la síntesis, para decirlo en términos dialécticos. Por ahora estamos en una cosa totalmente descabellada, irresponsable, donde la lucha entre el rigor y la inmediatez la gana la inmediatez, pero además al santo botón, porque de hecho, ¿quién tiene una primicia hoy? Nadie, realmente desaparece en segundos. Con respecto a lo que vos decías, que no hay que hacer noticieros pensando en el rating, entiendo a lo que te referís, y yo quería aportar, para no empezar con razonamientos dicotómicos, hay que pensar en el rating, no hay que pensar en el rating, hay que hacer periodismo en estado. Pensar sí, pero no pensando, no a partir del rating. Recuerdo hace por lo menos 10 años, después le perdí un poco la pista, que había en el marco de la Universidad de Columbia, si no me equivoco, un programa para la excelencia en periodismo, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Investigaban, invertían millones de dólares, investigando la calidad, el vínculo entre la calidad del informativo de televisión y el rating en Estados Unidos, ¿no? Donde hay cientos de noticieros locales que tienen medios, obviamente, que están desarrollados como los nuestros, o a veces más. Entonces llegaron a una conclusión. Por supuesto, el sensacionalismo, ya sabemos, da rating. Eso no hay ninguna duda. Mostrar noticias crueles o tratamientos en musicalizar. Ahora se musicaliza la noticia. La realidad tiene banda sonora. Es una cosa que realmente, esa espectacularización de la información da rating. De eso no ayuda. Pero lo que encontraron es que el periodismo de calidad también da rating. Es decir, el tratamiento serio, riguroso y atractivo también da rating. Y con una ventaja. El público que consume, que se vincula con ese tipo de medios, tiende a tener un vínculo de larga duración, porque el sensacionalismo genera un sentimiento de saturación, que muchas veces complota contra la propia perdurabilidad de la audiencia. Entonces, en otras partes del mundo se ha avanzado un poco más que en eso, y dale, ponelo arriba, dale, cortalo, decile, en el próximo bloque van a ver la otra parte del cadáver, porque y yo quedo en mi casa enganchado, digo, pero ¿por qué me hacen trampa? Denme todo el cadáver junto, por lo menos. Me explico, es decir, porque esa fragmentación se justifica porque da rating. Entonces nos encontramos con algo inédito en el mundo de la ética de los médicos, la ética de los jueces de fútbol, la ética de los ingenieros, tiene un límite. Es decir, el ingeniero no puede decir, ¿y por qué le pusiste menos hormigón y se cayó el puente? Y porque gano más plata. No es aceptable. El médico no puede decir, che, ¿por qué me operaste el apendicitis si no tenía apendicitis? Y porque me da más dinero. No es aceptable. ¿Por qué sería aceptable que el periodismo dijera, che, pero ¿por qué me fragmentaste la noticia? Me tuviste enganchado porque me comiera 2 tandas. ¿Por qué no me la diste toda junta? Y porque me da más dinero. No es aceptable. No es desde el punto de vista periodístico aceptable. Y no debería ser aceptable por parte del público, que de hecho, de alguna manera nos hace llegar que se da cuenta de eso. Es decir, che, me están jodiendo. ¿Por qué no me ahora me tengo que comer 4 bloques donde aparece información de menor jerarquía para tenerme enganchado? Es un vínculo desleal. Claro, dame el resto del cadáver. Y por último, lástima se fue Lilian, porque me recordó viejo debate de la década del 80 con respecto a la imagen como herramienta. El sistema educativo formal, no le quiero agregar una nueva demanda, ¿no? Pero es cierto, nos enseña la lectoescritura, es decir, nos enseña a interpretar un texto escrito y a expresarnos a través del lenguaje escrito. Nos enseña la plástica, nos enseña a interpretar una expresión plástica y a expresarnos. Pero resulta que estamos en la sociedad de la audiovisual desde hace décadas y no nos enseña ni a decodificar un mensaje audiovisual, ni mucho menos a expresarnos a través del medio audiovisual. Probablemente ahora con las ceibalitas estemos en el umbral, o estamos seguramente en el umbral de algo diferente, porque hay experiencias formidables que se hacen a partir del plan Ceibal, donde el gurí o la gurisa se expresa a través de un medio audiovisual, van, filman, graban. Felizmente la tecnología supera lo que los intelectuales y los burócratas de la educación han logrado o han permitido que hicieran los pueblos con esa herramienta formidable.
pero bueno, convengamos que vino por fuera del sistema educativo, ¿no? Si esperábamos por el sistema educativo, jamás hubiéramos tenido un empoderamiento semejante como significó en ese sentido en el de manejo audiovisual y aún muy potencialmente en este caso el Plan Ceibal. Bien. No, en realidad tengo un millón de cosas para decir, pero uno de los temas que ha subyacido en un montón de cosas que se han dicho es que cómo los nuevos medios han cambiado la realidad, ¿no? Cómo Internet, las redes sociales y demás han cambiado. Hay algunas reflexiones. Una, que ayer se planteó en una de las mesas el tema de la importancia de que cuando un periodista es periodista todo el tiempo y que tiene que tener cuidado lo que publica en Facebook o en Twitter, sobre todo en Twitter, donde tiene seguidores, no exime el hecho de, digamos, cuando uno es periodista, incluso en su Twitter está como representante de un determinado medio, no es excusa decir se me chispoteó, ¿no? O sea, los mismos mecanismos de rigor que uno tiene cuando publica una noticia lo tiene que tener en esos medios. Después el tema de cómo todo el tema del plagio y demás, Internet empeoró la cosa, porque ahora las noticias en Internet, y pues ya no se sabe, ya nadie sabe muy bien dónde es el origen, y a veces el periodista del diario la publicó, después Internet la levantó y después la tomó el periodista de la radio de Internet, ya ni sabe cuál es la fuente original, ¿no? Entonces es algo sobre lo que claramente nosotros los periodistas tenemos que hacer algo. Después el tema de, además que yo creo que Internet ha generado otro problema, que es un círculo vicioso, porque los noticieros de televisión han perdido audiencia en el mundo entero, no solo acá en Uruguay. Y han perdido audiencia porque la gente tiene otros medios, tiene otros intereses, tiene otras distracciones. Entonces, eso ha generado una especie de círculo vicioso en el cual, como los noticieros pierden audiencia, tratan de recuperarla empobreciendo los noticieros, o sea, apelando a el sensacionalismo, apelando a el deporte y apelando a los policiales, que eso vende siempre, digamos. ¿Por qué? Porque no es información, el deporte y los policiales son entretenimiento. Entonces, en lugar de apostar a la producción audiovisual, que obviamente da más trabajo y es más cara, para hacer un noticiero más entretenido, que se pueda hacer un noticiero más entretenido sin que sea malo, se apela a eso otro. Pero entonces se genera un círculo vicioso que es difícil de romper y que no es de Uruguay nada más, ¿no? Los noticieros pierden audiencia y como pierden audiencia, no solo los noticieros, yo por ejemplo trabajo para cadenas de documentales, ¿no? National Geographic y Discovery, y yo noto eso también, que mismo marcas tan prestigiosas como esa están en una búsqueda de recuperar esa audiencia que se está yendo a otros medios, ¿no? Entonces es un tema preocupante, pero que es así y que tenemos que ver la forma de combatirlo sin destruir, porque si genera el círculo vicioso termina destruyendo nuestra propia herramienta de trabajo, ¿no? Y por último, lo último nada más simplemente reivindicar la formación. En todo esto, los códigos y demás, yo creo que es muy importante que los periodistas nos sigamos formando. Reivindico las universidades, creo que es muy importante la formación universitaria en el periodismo, pero no solamente, creo que hay excelentes periodistas, algunos de los mejores de la historia, que nunca pasaron por una universidad, pero sí se preocuparon por formarse, y creo que es importante que los periodistas nos formemos, pasemos o no pasemos por una universidad, pero que haya formación. No me parece aceptable el periodista que se dice autodidacta y que nunca leyó un libro. Creo que es importante que sí que haya formación y que se discuta, y ojalá que se sigan discutiendo esos temas. Bien, agradecemos a los 4 invitados y continuamos el debate en la tarde, 14:30, como me dijeron acá. Los esperamos.